Voy a presentar tres guitarristas destacados. La primera es María Luisa Anido. Nacida el 26 de enero de 1907 y fecha de nacimiento 4 de junio de 1996. Fue la primera guitarrista argentina la cual hizo una carrera internacional estando al lado de muchos referentes guitarristas. En la época en que ella nació, tocar guitarra era algo de poco valor y pues era poco común que se viera una mujer tocando la guitarra. En ese entonces ella creían que ella tenía una actitud atípica porque no tuvo hijos y no tuvo familia. Se dedicó a la música y fue profesora. En ese entonces ella decía que su familia eran sus alumnos y que tenía una vida plena tal como la llevaba. Las personas cercanas que la conocían decían que ella era una gran persona y que ayudaba mucho a las personas que lo necesitaban. El segundo es Gentil Montaña. Nació el 24 de noviembre de 1942, fecha de muerte 27 de agosto del 2011. Él nace en Ibagué en una familia de músicos. Estudió a temprana edad, empezando por el violín. Luego de un tiempo se fue para Bogotá con su hermano y ahí se volvió guitarrista. A los 19 años consolidó su carrera haciéndose conocer en la radio y tocando con músicos grandes. Luego su carrera se vio más grande y se internacionalizó y fue conocido en Francia, fue en donde más lo apoyaron y ahí pasó a ser conocido en Grecia. El tercer guitarrista es Andrés Godoy, nació el 10 de noviembre de 1953, es un músico chileno, es hijo de un obrero y una madre campesina. Comenzó el amor por la guitarra desde muy niño, escapaba de su casa en las noches para ver las ferias del pueblo y pues para ver más a los artistas que se presentaban allí y como ver qué características tenían los músicos. Luego conseguía como amigos que tocaran instrumentos, más no por tener amigos, sino porque él quería aprender a tocar instrumentos. Su abuelo vio como el gusto de la guitarra y le regaló una guitarra. A los 14 años tuvo un accidente con un molino que manejaba su padre, el cual le arrancó el brazo derecho y pues ahí duró 3 años sin tocar la guitarra. Entró en un estado de tristeza, pensaba que se iba a morir y que no iba a volver a tocar guitarra, pero luego de la insistencia de su madre y de su abuela, logró tocar guitarra y pues lo adaptó a tocar con una sola mano, haciendo rasgueo y haciendo toques para darle el ritmo. Luego, después de un tiempo, él mismo adoptó un estilo de tocado que él ensayaba y así empezó a tocar la guitarra.